Saludos cordiales a la audiencia y a la teleaudiencia de Sucesos por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son en el programa Al Pan Pan. Gracias les decimos César Ulloa, Clever Herrera y Patricio Aro, su servidor. En esta oportunidad hablaremos de las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Social Transitorio y lo haremos con un especialista en la materia, con el doctor Jorge Benavides. Él es constitucionalista y profesor universitario. De esta manera, con Jorge también diremos las cosas como son. Jorge, bienvenido. Bueno, Patricio, ¿qué tal? De hecho, uno de los problemas que se presentaba en lo que se conocía anteriormente como el Tribunal de Garantías Constitucionales es que eran varios de los jueces que integraban ese organismo tenían vínculos muy cercanos o de militancia con partidos políticos. Y precisamente el nuevo diseño trató de buscar jueces con un mayor nivel de independencia para que sus resoluciones estén más apegadas a derecho que a una simpatía o antipatía ideológica. Ciertamente, Clever y César, como señalan, va por esa línea. El sentido de que la Constitución de Ecuador de 2008 lo que perseguía precisamente es una nueva forma de designación de los jueces del más alto tribunal, que como señala la Constitución se trata del órgano de interpretación y de cierre de todo el sistema constitucional en Ecuador. Pero hay que hacer algunas precisiones. La primera de estas es que luego de 10 años de estar en vigor la Constitución podemos ver que no necesariamente esa nueva forma de designar a los jueces de la Corte Constitucional ha sido la mejor, toda vez que esta idea de falta de independencia ha sido manifiesta en una serie de temas tan importantes para el país como fue el dictamen para dar vía o no a la consulta popular que los ecuatorianos acudimos el 4 de febrero. Hubo silencio por parte de la Corte y se entendió en consecuencia que los planteamientos establecidos en estas preguntas eran conformes a la Constitución. En este sentido, finalmente, entonces, la Corte Constitucional no ha actuado conforme a lo que es su tarea primigenia, que es que se respete la supremacía de la Constitución, y en gran medida probablemente esto se deba a la falta de independencia del resto de poderes. Pero ese no es el debate. El debate, y para eso está nuestro invitado aquí, ¿es legal o no es legal que el Consejo de Participación Ciudadana tenga la atribución de evaluar y en un momento determinado también destituir a la Corte? Ya. A ver, normativamente lo que establece la Constitución es que el poder constituyente, esa facultad máxima que tiene el pueblo para organizarse políticamente, para establecer una constitución, puede ser activado solamente por consulta popular y en caso de ser favorable el pronunciamiento del pueblo se instala una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente entonces es la expresión del poder constituyente. En este sentido el Consejo Transitorio no es un poder constituyente, actúa como un poder constituido. Sin embargo, este poder constituido tiene un carácter extraordinario, excepcional, y en esa medida, para llevar a cabo ese mandato, que sí tiene un origen de un instrumento de democracia directa, pues asume plenas facultades y plenas atribuciones para llegar a cabo su mandato. Tanto así que incluso en el anexo número 3 se establece que el Consejo Transitorio tiene facultad para emitir la normativa correspondiente para llevar a cabo los concursos. Entonces, para ir cerrando la idea, ¿qué jerarquía normativa tienen entonces los mandatos establecidos por el Consejo de Participación? Siguiendo la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional actual, tendrían igual jerarquía que la Constitución, lo cual es discutible, ciertamente, pero a partir de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, que señaló hace 10 años, cuando hubo este tránsito de tribunal a Corte Constitucional, que los mandatos dados por el pueblo a través de ejercicios de democracia directa que establecen los regímenes transitorios, las resoluciones de los regímenes transitorios tienen igual jerarquía de la Constitución. ¿Y por qué igual jerarquía que las normas constitucionales? Porque tienen una misma fuente de origen. Y esa fuente de origen es el mandato popular. En esa medida, yo particularmente, claro, sé que es discutible lo que se viene señalando estos días, pero que tiene plenas potestades el Consejo Transitorio tiene para evaluar a la Corte. Ahora, el asunto esencial es que se respete en todo momento el debido proceso. Poco nos debe llamar la atención que en ese colegiado que es el Consejo de Participación Transitorio exista alguna voz o algunas voces que presenten criterios contrarios, porque es un cuerpo colegiado, un cuerpo colegiado que está expresado desde la pluralidad y desde las distintas perspectivas de análisis. No debe extrañarnos, por lo tanto, que criterios como el del doctor Jorge Zavala expresen cosas contrarias a lo que la mayoría decide dentro del transitorio. Entonces yo creo que tampoco
debe llevarse a una alarma o a una alerta enorme. Y además es absolutamente democrático. Sí, es democrático. Ahora, indudablemente todo cuerpo colegiado tiene una forma de procesar las diferencias y en este caso hay una mayoría que está respaldando lo que dice Julio César Trujillo, sin que eso de alguna manera nos ponga en alerta, sino que más bien el Consejo está expresando que también ahí hay pluralidad. Pero esas discrepancias internas en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que son válidas, difieren o distan mucho de las posturas críticas de actores políticos que quieren llevarle al Consejo Transitorio a debatir en la arena política. Por ejemplo, la expresidenta de la Asamblea Nacional hacía o daba una opinión en un Twitter, ¿no? Entonces también que evalúen al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que nombren al nuevo entrenador. Entonces no podemos como ciudadanos caer en ese tipo de valoraciones, o el Consejo no puede permitirse caer en ese debate político. La propia denuncia presentada ante el juez de Balsas, ¿no es cierto?, que finalmente termina diciendo, bueno, ahora nos vamos a calificar, o sea, no vamos a atender el caso porque aún no está comprendido plenamente si la denunciante tenía capacidad o no de presentar la denuncia. Son esos temas complicados que también tiene que enfrentar el Consejo Transitorio y que no puede caerlos en ese debate político. Con César Ulloa, Clever Herrera y como nuestro invitado el doctor Jorge Benavides, PhD constitucionalista, hemos dicho que las atribuciones del Consejo de Participación Social Transitorio son legítimas y legales. Por lo tanto, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan.